buenas noches, bienvenidos a otro miércoles de Soma. Hoy estamos con Manuela Solano. Les voy a dar una pequeña introducción. Manuela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tienes casa llena, estamos todos preparadísimos para lo que nos vas a contar. Manuela Solano, Ciudad Satélite 1987, es una artista cuya práctica abordó la identidad, la memoria y el sentido del humor como ejes centrales. Estudió artes visuales en la Esmeralda y realizó un intercambio en la École Nationale Supérieure des Arts de Lyon. En 2014, tras perder la vista a causa de una infección relacionada con el VIH, su trabajo tomó una dimensión aún más profunda y singular. Ha presentado exposiciones individuales en espacios como el Musée Contemporary Arts en 2022, Pivo en Sao Paulo en 2021, Pushtel Lisabon 2021, el SICA de Miami en 2018 y el Museo de Arte Carrillo Gil en 2016. Asimismo, ha participado en muestras colectivas en instituciones de referencias como el Paradise de Tokio, el New Museum de Nueva York y el Museo Universitario del Choc. Actualmente vive y trabaja en Berlín. Muchísimas gracias, Manuela. ¿Qué tanto me lo tengo que acercar? ¿Ahí me oyen? Sí. Más alto, creo. Si en algún momento no se escucha, díganme, por favor. ¿Qué onda? Muchas gracias por venir y gracias por invitarme. Me gustaría empezar haciendo una pequeña dinámica para yo darme una idea como de cuánta gente hay y dónde. ¿Qué les parece si a la cuenta de 3, voy a contar hasta 3 y a la cuenta de 3 todos digan hola? A ver, 1, 2, 3. ¡Hola! Hola. Pues nada, estoy muy contenta de estar en Soma y estoy muy contenta de estar en México. Como ya saben, inauguro la semana que entra una exposición individual en el Museo Tamayo y es una exposición de pinturas y también aquí tenemos un pase de diapositivas de pinturas y algunas vistas de algunas de mis exposiciones. Pero además de pintura también hago video y hago performance. También escribo un poquito y hago un poco de escultura también cuando puedo, aunque el mundo del arte casi no me da tiempo de hacer escultura. La verdad es que me he volcado más en la pintura, por un lado porque era el medio en el que tenía más experiencia. Empecé a pintar desde que era pequeña, bueno, desde que era adolescente. Y después de que perdí la vista fue una decisión casi automática. No puedo decir que fue completamente automática el seguir pintando, pero porque sí, la verdad es que siendo honesta, sí dudé por un momento, sí pensé que tal vez no iba a poder ser artista, que iba a tener que cambiar de identidad, básicamente, pensar convertirme en otra persona, no la artista que yo pensé que iba a ser. Pero la verdad es que ese momento hoy en día se me hace insignificante y incluso cronológicamente fue un momento súper breve. Perdí la vista a finales de febrero del 2014 y para principios de abril yo ya estaba pintando y pintando muchísimo y no paré, no he parado desde entonces.
Entonces, pues, sí, sobre todo soy pintora, aunque no solamente pintora. Como ya les decía en la introducción, mi obra habla, yo diría sobre todo aborda muchos temas que tienen que ver con la identidad, no solamente con mi identidad personal, que sí, mi obra siempre se trata de mi identidad, de mí misma, pero también al hacer muchas veces incorporo referencias que vienen de la cultura popular y de cosas colectivas como el lenguaje, el lenguaje coloquial que usamos. Y me gustaría creer que no solamente es obra que habla no solamente de mi identidad, sino de la identidad en general, de cómo los seres humanos nos formamos nuestras ideas de quiénes somos y de quiénes queremos ser. Hay veces que me topo con que la gente piensa que como hago una pintura que retrata tal vez a alguna persona famosa o algún personaje de alguna película o algo así, que la gente cree que la obra trata de esa persona, que la obra es un retrato de, por ahí en el pase de diapositivas van a ver por ejemplo a Avril Lavigne, y que la gente piensa que esta obra habla de Avril Lavigne, quiere decir que a Manuela le gusta Avril Lavigne y pinta a Avril Lavigne porque le gusta. Y no, la verdad es que para nada no me gusta nada Avril Lavigne. Pero a veces me pasa antes, pero sobre todo me pasa después que por lo general se me mete en la cabeza una idea. Quiero hacer un retrato de Avril Lavigne. No sé por qué, pero tengo ganas de hacer un retrato de Avril Lavigne. Se me hace que estaría cagado. Y a veces tiene que ver con el contexto de la serie. En esa serie había retratos de, no sé, Avril Lavigne, de uno de mis amigos en aquel entonces, de una de mis amigas de la infancia, de mi abuela, de mi primita cuando era bebé, de Santa Claus, de el mono azul guapísimo de Avatar, o sea, bueno, de muchas cosas muy diversas. Y Avril Lavigne, al principio yo no entendía por qué quería pintar a Avril Lavigne. Y después, pensando en Avril Lavigne y pensando en su cara, y ok, ¿cómo la quiero retratar? Su outfit, quiero poner uno de sus outfits característicos de esa época, que se ponía tirantes y playera sin mangas blanca y una corbata. Pero me acuerdo mucho de haberla visto, tengo muy buena memoria y tengo memoria muy visual. Tengo muchas imágenes de ella, de un gesto que hacía, como arrugaba como que sonríe, pero poniendo cara como medio de traviesa o de mala y arrugando la nariz. Y recuerdo yo cuando todavía podía ver, haberme visto tratar de hacer un gesto parecido, porque Sinead O'Connor, a quien adoro, también hace un gesto muy parecido, sobre todo al cantar. Y me encanta su nariz, como arruga la nariz y su nariz, no sé, como que me encanta cómo puede verse tan agresiva, o por lo menos cruda,
y al mismo tiempo verse tan bonita, tan femenina. Y recuerdo yo haber intentado hacer esa cara. Yo iba a hacer, en 2012 hice un performance en el que personifiqué a Sinead O'Connor y estaba yo obsesionada con Sinead O'Connor y recuerdo haberme visto al espejo tratando de hacer esa cara y el shock súper deprimente de no verme para nada ni tan bonita ni tan femenina como Sinead, pero tampoco como Avril. O sea que, ok, me caga Avril Lavigne, pero me encantaría poder sonreír como ella y arrugar la nariz como ella y todavía, y aún así verme femenina. Y es entonces, hasta que ya tuve la idea de pintar a Avril Lavigne y hasta que ya la pinté, de hecho, que me doy cuenta que esta pintura no habla de Avril Lavigne, no habla de que me guste Avril Lavigne tampoco, mucho menos. Habla de, entre otras cosas, de una de mis inseguridades sobre mi cuerpo y sobre mi género. Y pues podría decirse que tal vez habla de los anhelos que se nos meten, bueno, que a mí se me meten, pero me imagino que a mucha gente a través de la cultura popular. Vemos a gente en un video en MTV, vemos a gente y en los medios de comunicación y asumimos que esa es la imagen del éxito y esa es la imagen de la belleza y esa es la imagen de una feminidad rockera o en el caso de Avril Lavigne una feminidad princesa del pop, princesa del punk pop, como sea. Vamos, habla de mí, pero creo que habla de todo el mundo, o de mucha gente por lo menos. Aprovecho para hacer el paréntesis de, bueno, creo que sobra decirlo, pero invitarlos a ver un poco, tratar de ver un poco más allá de la superficie del trabajo, ¿no? O sea, no porque esté yo retratando a una persona quiere decir que la obra trata de esa persona, o simplemente de que la retrato porque me gusta y ya. Y también no toda mi obra son retratos, no toda mi obra son retratos y no toda mi obra son retratos de la cultura pop. También tengo mucha obra de mis propias memorias, pero también tengo mucha obra de mis gustos y aspiraciones frustradas, como por ejemplo he hecho también mucha obra sobre arquitectura e interiorismo. La serie, por ejemplo, que expuse en Pivot, en Sao Paulo, y la que expuse en la Kunsthalle en Lisboa, era obra todas las pinturas eran o edificios o elementos decorativos, como en decoración de interiores. Algunas venían de la memoria, por ejemplo, hice una pintura de las torres de satélite, de Eliplaza. Eliplaza, no sé si hayan tenido el privilegio de visitar Eliplaza, pero se los recomiendo mucho. Es un centro comercial en Lomas Verdes, en el Estado de México, cerca de Satélite. Me imagino que fue construido a finales de los 80s o principios de los 90s y tiene forma, el interior del edificio es como una hélice, como, un poco como el Guggenheim de Nueva York, pero se quedó como atrapado en el tiempo y como que nunca despegó, como que la intención era que fuera un centro comercial, pero la verdad es que no hay casi tiendas, muchos de los locales están vacíos y hoy en día hay más, sobre todo consultorios de médicos y oficinas de, no sé, agencias de viajes y cosas así. Pero es un edificio increíble y no sé, tengo una fascinación
no tanto por los edificios o la arquitectura en sí, sino por la personalidad de los edificios, la personalidad de los interiores, que claro que la tienen. A veces en un edificio o en un interior se nota la identidad de alguien que lo diseñó o que lo decoró, pero a veces también siento que los edificios o los interiores adquieren con el paso del tiempo y con el uso adquieren su propia identidad. Edificios que resultan graciosos o tristes, y por ejemplo en la serie de Jacuzzi en Lisboa, el título de la serie es Jacuzzi, que me encanta como título para una serie de pinturas. Eran 4 pinturas, todas de interiores, todas completamente inventadas. Estos interiores nunca los vi, ni nadie los vio, no existen. Yo tenía la idea de una pintura de un interior de un departamento con un jacuzzi, que se viera la cama y que se viera el jacuzzi. Estaría increíble tener un departamento que estuviera la cama y justo al lado un jacuzzi negro y que se viera al fondo una pared de vidrio y con persianas. Me encantan las persianas, me encanta por ejemplo en los videos de los 80s cuando se ve como la sombra de... Imagínense que hay como luz de neón afuera en la calle, es de noche, y entra la luz como filtrada por persianas y se ven como líneas sobre la piel, la sombra de las persianas. Quería retratar el gusto de cierta época, aunque sin definir muy precisamente la época. Puede ser los 80s, puede ser los 90s, puede ser hoy en día, y una cierta estética que a lo mejor es un poco kitsch, pero al mismo tiempo siento muy... yo lo llamaría chic, no sé si todo el mundo lo llamaría chic, pero vamos, tiene personalidad. Una personalidad que a mí me gustaría que mi casa tuviera, pero no tiene. Bueno, esta serie de interiores fue súper difícil de pintar porque, por lo general, a la hora de pintar, mi equipo y yo tenemos algo a que hace referencia, ya sea yo tengo una memoria muy clara de algo que les puedo describir a las personas con las que trabajo, o muchas veces también vamos a hacer un retrato de algo que existe. Es un retrato de Avril Lavigne y entonces podemos googlear a Avril Lavigne, ver fotos de ellos, pueden ver fotos y me pueden describir fotos de Avril Lavigne, y entonces yo me empiezo a formar una idea en mi cabeza. Ok, pues pongámosla con esta ropa, pongámosla en esta pose, etc. Pero con estos interiores no había nada. O sea, bueno, podemos buscar referencias, obviamente hay jacuzzis negros, pero no justamente la imagen que yo quiero. Y entonces fue un ejercicio exhaustivo de yo decirles lo que me imagino, más o menos como se los describí yo ahorita a ustedes, y luego mi equipo describirme imágenes de otras cosas. Bueno, pues mira, aquí hay una foto de un jacuzzi negro con los bordes redondeados y está en alrededor del jacuzzi hay como un piso de madera de tal color, y entonces yo puedo decidir, ok, madera me gusta, no, ¿sabes qué? Madera, no, mejor azulejos. Ok, azulejos, ¿cómo? Azulejos blancos y negros. Ok, pues entonces buscamos imágenes de baños con azulejos blancos y negros. Y, ¿sabes? Como de empezar a buscar referencias y empezarme yo a dar una idea de qué existe
que existía en el mundo o que existe todavía en el mundo, y entonces empezar yo a construir una imagen de algo que parezca real. Pero formarme yo esa imagen en mi cabeza me tomó muchísimo tiempo y fue dificilísimo hacer esas pinturas, los bocetos para esas pinturas. Pero lo logramos y creo que estoy muy orgullosa. Bueno, estoy muy orgullosa de toda mi obra, pero sobre todo esa serie como que es doble trabajo, porque pues yo no la estoy viendo, pero mi equipo tampoco la está viendo. No hay nada que ver. Tengo que yo sacármelo de adentro y con su ayuda ponerlo plasmarlo en el lienzo. Iba a decir algo más, se me olvidó. Sobre las pinturas que... también tengo obra que hace referencia a mi propia vida, a lo mejor cosas de mi pasado, de mi niñez, aunque no siempre. A veces también me he topado con la percepción equivocada de que mi obra trata sobre la memoria. Me he topado con gente que ve mi obra y ya sea porque es una pintura de alguna memoria de mi niñez o incluso porque es un retrato de un personaje de la cultura pop de los 90s o de los 2000s, o simplemente porque estoy pintando algo que ya no puedo ver y la gente asume que es una memoria, que estoy pintando una memoria visual, que sí, ok, sí estoy pintando en muchos casos algo que recuerdo haber visto, pero me topo con que la gente se queda con... ok, Manuela está pintando esto porque ya no lo ve y lo recuerda. Y entonces asumen que la obra es sobre la memoria y que es nostálgica, que es triste, que estas pinturas son tristes porque es muy triste que Manuela haya perdido la vista y ya no la puede ver, y inmediatamente llegan a la conclusión de que algún día se me va a acabar. Y me han preguntado esto en varias entrevistas: ¿qué vas a hacer cuando se te acaben las memorias y el material? Y pues, perdón, pero no, o sea, para empezar no creo, o sea, incluso si pintara solamente cosas de mi memoria, no creo que me alcanzara la vida para pintarlo todo. Pero además no es para nada de la memoria, no estoy pintando estas cosas por enseñarles a ustedes, miren, aquí está lo que ya no puedo ver, para nada. En muchos casos lo que pinto es, ya sea estoy externando alguna inquietud que tengo hoy en día, que tuve en el pasado y que tengo hoy en día, como lo de Avril Lavigne y mi disforia de género, o estoy celebrando. O sea, la expo que inauguro ahora en el Tamayo, por ejemplo, son puros retratos, o bueno, casi el 98% de la serie son retratos de personajes de películas, de música, etc. Y alguien me preguntó hace poco en una entrevista que esta serie, que si esta serie es nostálgica. Yo le dije, no solamente no, para nada nostálgica. Esta serie es una celebración, sobre todo esta serie se trata de mi ímpetu y de mi exuberancia y de mi alegría y de mi libido, de mis ganas, de mi hambre, de mis ganas de comerme al mundo, de mi terquedad también, Vamos, todas estas cosas las veo reflejadas en pedacitos
de estos personajes a los que retrato, y todas esas cosas están vivas ahorita en mí, y no solamente en mí, en el público también. Precisamente por eso, porque esas cualidades están ahorita dentro de nosotros, es por eso que seguimos recordando a estos personajes, por eso estos personajes se volvieron icónicos, porque algo nos mueve, que está vigente dentro de nosotros. No importa si ese video salió en 1999 o si esa película salió en 1995, sea lo que sea que nos provoca esa película, es parte de es parte de quién somos como seres humanos. Y una vez más, esta es una serie, estoy festejando con esta serie, no es para nada nostálgica. Y también, por otro lado, tengo muchísima obra, sobre todo mi proyecto nuevo, en el que llevo trabajando desde el año pasado, que se titula Blind, Transgender and Wild, y es una serie que, sin haberlo planeado, o sea, empecé a pintar lo que me saliera, como me saliera, y empezó a salir una pintura tras otra, que al igual que cuando perdí la vista, a la hora de no proponerme un tema, a la hora de no proponerme pensar mucho las cosas y de hacer pintura rápida, empezó a salir pintura con mucho sentido del humor, bastante oscuro, y sobre todo cosas como de mi cotidianidad, de mis gustos más simples, de mis antojos, de mis gustos en el sexo, de mis gustos en la vida nocturna y de mis experiencias. En esta nueva serie me han salido muchas pinturas de mis experiencias en la vida nocturna en Berlín, siendo invidente, siendo transexual, cosas que la gente me dice en el antro, o también experiencias en el mundo del arte, pero vamos, es mucha obra. Es una serie que sigo produciendo y ya de por sí ya es una serie muy grande y sigue creciendo, y es toda obra nueva, de experiencias nuevas, que no tiene nada que ver con la memoria. O sea, bueno, pues sí tiene que ver con la memoria, porque el sábado me dijeron, esta pendejo me preguntó si estoy perdida porque me vio en el cuarto oscuro. En ese sentido, pues sí tiene que ver con la memoria, pero memoria reciente. Una vez más, los invito a que no se queden en la interpretación nada más así inmediata de la superficie. Bueno, también me doy cuenta que no he dicho nada de cómo pinto. Antes de que me lo pregunten, les comparto que sospecho que muchos ya saben, pero pinto con las manos. Porque a la hora de perder la vista, pues tuve que encontrar la forma de usar mi sentido del tacto en lugar de mi sentido de la vista, ¿no? Conforme pasó el tiempo, empecé a experimentar a ver qué puedo poner sobre el lienzo que yo pueda tocar, pero que también pueda quitarle el lienzo, porque yo no quería, tenía claro que no quería que la pintura se volviera escultura, que no quería que se volviera objeto, y que no quería que se tratara del método. O sea, sí, ok, voy a inventarme mi propio método de pintura, pero no quería que distrajera eso de la pintura. Me la paso peleándome, estoy siempre peleándome con que otra lectura superficial de la obra, que Manuela Solano se quedó ciega, ok, y eso es lo único que ven. O sea, esta pintura
Manuela Solano la pintó después de quedarse ciega y Manuela Solano pinta a pesar de estar ciega, gracias, pero nunca se detienen a ver ni hablan ni nada, qué es la pintura, qué es lo que pinté. Entonces vamos, quería quitar lo que sea que yo usara para pintar, quería poderlo quitar de la pintura. Y primero recuerdo tenía un lienzo en bastidor, en un caballete, y le metí unos alfileres, y la verdad no me funcionó porque el alfiler se movía muchísimo y se caían. Al estar clavados nada más en la tela. Entonces decidí, ok, entonces voy a estirar el lienzo directo sobre la pared del estudio y entonces voy a clavar y con clavos, al tener el soporte de la pared ya los clavos se quedaban fijos y así poco a poco. Al principio eran solamente clavos, digamos un clavo en cada pupila, un clavo en cada narina, en las comisuras de los labios, y conforme ha pasado el tiempo he aprendido, y sobre todo ahora que trabajo con asistentes que sí pueden ver, hemos elevado la complejidad de las siluetas pues la técnica se ha vuelto mucho más compleja y eso me da mucho más control del resultado. Podemos darle más detalle. Entonces, pues sí, usando clavos y limpiapipas o cordones, dibujamos la silueta de lo que sea que voy a pintar y luego aplico la pintura con las llamas de los dedos para poder yo sentir la forma pues no la pincelada, del pedazo, y con la piel puedo sentir qué tan fresca está la pintura, qué tanta pintura estoy depositando, qué tanto se está mezclando con la pintura que ya está ahí. Y pues sí, me da más control del resultado. También tiene la desventaja de que nos tardamos un chingo en pintar cada pintura. Los lienzos se tardan... Pues varía mucho dependiendo de qué tan compleja sea la imagen, pero en general nos tardamos entre mes y medio y 2 meses en cada pintura. Y pues sí, es un chingo de trabajo y es un chingo de trabajo para mucha gente. O sea, soy yo más 3 personas. Por lo general no estamos todas juntas, pero soy yo y una persona, o yo y 2 personas en el estudio al mismo tiempo, y es muchísima labor, no solamente manual, sino de comunicación. Todo el tiempo yo estar comunicándole al equipo lo que me estoy imaginando, qué tipo de colores quiero para la paleta, qué tipo de paleta quiero para la pintura, pero también ellos diciéndome, yo también preguntando, sabiendo qué preguntar. ¿Qué tal? ¿Cómo se está viendo el cielo comparado con la piel? O estamos pintando la piel del personaje y resulta que a lo mejor los colores de la piel se ven demasiado vivos comparados con los colores del fondo, y entonces hay que ajustar porque se ve como fuera de lugar. Y parte del proceso también es saber llegar al punto en el que tengo que aceptar que ya está terminada la pieza. Saber que mientras más siga yo preguntando, menos terminada va a estar la pieza. O sea, porque siempre va a haber algo que me suene que falta. Y saber que si yo pudiera ver la pintura, a lo mejor no sé, la imagen que yo tengo en mi cabeza de la pintura probablemente no se parece en nada a la imagen que están viendo ustedes, y pues aprender a aceptar que pues así son las cosas, así me tocó trabajar y pues a seguir adelante, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo llevo hablando? ¿Alguien sabe? Casi los 30 minutos. Sí, casi los 30 minutos. Ok.
Bueno, pues nada, para cerrar, me gustaría invitarles a que... o sea, está mal que lo diga porque no incluí nada de video aquí, pero pues les invitaría a que buscaran también mi obra de video en YouTube y en Instagram. Si quieren ver, por ejemplo, en Instagram tengo varios videos en los que estoy pintando en vivo. Si quieren ver es toda la técnica de los clavos y los limpiapipas, etc. Y también que piensen más allá de lo que la pintura les muestra y que piensen más allá de lo que yo les muestro. A veces la gente se sorprende, o sea, bueno, obviamente mucha gente que me conoce en la calle, así de diario, en el antro, por ejemplo, se sorprenden de que esté una mujer invidente sola de fiesta en el antro. Y se sorprenden todavía más cuando les digo que soy pintora. Pero pues sí, soy invidente y soy pintora. Y sí, soy invidente y me voy de antro cuando se me pega la gana y voy yo sola o con quien yo quiera. Se sorprenden, por ejemplo, que les cuente que me voy y me meto al sex club todos los sábados y que llevo una vida nocturna y una vida sexual activa, así que tengo una sexualidad. Sí, es cierto, sí, perdí la vista, tengo una discapacidad y sí, a pesar de ello, tengo una sexualidad. No por vivir con una discapacidad quiere decir que se haya muerto mi nada. O sea, de hecho al contrario, me siento más viva ahora que nunca. Pero me encuentro, por ejemplo, que la gente en el mundo del arte, o la gente que me conoce a través de mi obra, ni se les pasa por la cabeza que yo pueda tener una vida fuera del estudio, ni mucho menos por ejemplo, una vida sexual activa, o que me guste salir a bailar, o que me guste viajar, o que me guste tocar la guitarra en mi tiempo libre. Vamos, cosas que en otras personas no les sorprenderían. Y también me encuentro con el caso contrario, que la gente en esos contextos, voy al Kit Kat Club, voy al antro de sexo el sábado y que no se imaginan que yo, siendo invidente, pueda pintar, ni mucho menos tener una carrera como pintora. Entonces pues los invitaría a que a la hora de aproximarse a mi obra tengan en mente que la obra es la puntita del iceberg. En realidad la obra de arte no es la pintura que están viendo, la obra de arte es todo en mi vida que me pasa y todo lo que me llevó a pintar esa pintura, más todo lo que esa pintura te está haciendo a ti y lo que le va a hacer a tus amigos cuando le cuentes de la pintura, etc. Y pues nada, gracias, y ahora me gustaría que ustedes me hagan preguntas o me platiquen. Pues muchísimas gracias. ¿Quién quisiera hacer una pregunta? ¿Alguna duda, comentario? Hola, Manuela Spencer. Si es posible, puedo preguntarte en inglés y después puedo responder en español y también explicar mi pregunta en español también. When you're talking about using the guides, it reminds me of all of these Renaissance techniques like tracing and using a grid and that kind of thing. Would you
accept that kind of comparison. And I also remember reading the Be More article and sort of you rejecting a comparison to David Hockney, and and like specifically about the way that like he sort of doesn't acknowledge the way that light plays in the painting, and it again made me think about Renaissance painters, and I just wanted to hear sort of your relation to, I guess, Renaissance painters and also painters in art history as well. Thank you. Gracias, Minzer. Bueno, traduzco un poco de lo que dije de mi técnica, los materiales que uso, la técnica que uso, que le recuerda a pues algunas técnicas del Renacimiento y de otros momentos de la historia del arte, y que como me veo yo en relación a la pintura del Renacimiento y de la historia del arte. La verdad no, no estoy muy segura, como nunca lo he pensado mucho. Ahora que lo mencionas, pues sí, tiene que... Pues supongo que a lo largo de la historia del arte ha habido muchos artistas y muchos momentos en los que los artistas han tenido que inventarse o buscar nuevas soluciones. Lo que mencionas de calcar figuras, de usar una retícula para guiar la composición. Me hace pensar también, por ejemplo, el uso de la cámara oscura. Vamos, pues hay que usar la creatividad. Obviamente suena redundante, pero hay que emplear la creatividad no solamente para escoger qué pintar, sino para cómo pintarlo, ¿no? La verdad no sé si... No me siento muy relacionada con algún artista o algún momento de la historia del arte, así que yo diga así, sí, yo siento que tengo mucho en común con esta persona o con esta técnica. La verdad no... Obviamente hay artistas u obras de arte que admiro, pero no realmente creo que no tenga tanto que ver con la técnica, sino más bien me gusta su obra, me gusta su personalidad. Pero no, en cuanto a mi técnica de pintura no sabría, no sé cómo relacionarla con otras técnicas de pintura, excepto con eso, que pues estamos siempre, como artistas siempre estamos inventándonos cosas nuevas, creo, o tomando herramientas que ya existen para complicarnos menos la vida. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Sí, creo que no llega hasta allá el micrófono, pero... No, Manuela, muchas gracias. Quería preguntarte si crees que el ser invidente, o sea, la comparación entre cuando veías y ahora que no ves, te ha dado más profundidad en la pintura, te ha hecho madurar de una manera, me imagino que sí, evidentemente, pero ¿cómo ha sido esa transición de ver a no ver en relación a la pintura, ¿no? En relación a lo que tú sentías cuando
pintabas antes y en relación a cómo te sientes ahora. Gracias. O sea, bueno, sí, obviamente perder la vista, obviamente, pues sí, me cambió muchísimas cosas. Podría decirse que me hizo madurar como pintora, pero sobre todo creo que pues me vienen a la mente de entrada dos cosas. Uno, el no... me forzó a aprender a no preguntarme tanto. Sobre todo no preguntarme tanto acerca del deber, como que qué es lo que yo debería pintar, o está bien pintar esto, si pinto esto es digno de pintarse. Lo que en la escuela de arte se llamaría justificación. No se necesita justificación alguna. Quien se los diga les está mintiendo. La justificación es que eres artista y que este es tu ejercicio. Estás haciendo lo que haces, eres artista y por consiguiente vas a hacer arte. Eso que estás haciendo es arte. Obedecer me hizo aprender a darle más importancia a mi gusto, a mi sentido del humor, que si tengo una idea y esa idea se me hace chistosa, hay algo por ahí, vale la pena explorar esa idea. Y también lo que mencionaba hace rato de cómo la obra no es realmente la pintura o la escultura o lo que estás viendo ahí. Eso es solamente la invitación a la obra. La obra está dentro y está en el aire, está dentro de mí como artista, y está dentro de ti como público, y está en la comunicación entre nosotras y en la comunicación entre tú y la demás gente y en el discurso, dirían los teóricos, las cosas que escuchamos en nuestras vidas, en los medios de comunicación, o cómo habla la gente, y lo que de eso se cuela en la obra. Eso es la obra de arte, el lado no matérico. Todo eso, a la hora de decirlo, pienso que pues ya lo sabía, ya lo sabía desde antes de perder la vista, pero perder la vista me obligó a darle la importancia que ahora tiene en mi obra. Y pues sí, en ese sentido no diría que me ayudó a perder la vista, más bien le supe sacar el mejor provecho a perder la vista. ¿Qué más? Hola Manuela. Ahora que tocas el tema de la comunicación, me da mucha curiosidad. ¿Cómo es el tema de comunicación con tu equipo? ¿Qué tanto, desde dónde empieza la parte creativa? ¿Cómo funciona toda esa parte? Me imagino que es un reto muy interesante. Pues bueno, si nos puedes compartir un poquito más de eso. Gracias. Pues como
cosa anterior, muchas veces se me queda traigo una idea en la cabeza, ¿no? Y lo empiezo a platicar. Tengo la fortuna de trabajar con gente que es muy cercana a mí, que somos muy muy buenas amigas, y entonces al paso del tiempo nos conocemos y me conocen, saben que ya conocen mis gustos, mi sentido del humor. Y empiezo a platicarles una idea, o empiezo a platicarles por qué me gusta tal o cual imagen, tal o cual personaje. O a veces no es... iba a decir que a veces no es... Porque hago pinturas, la serie que empecé el año pasado y en la que estoy trabajando ahora, esas pinturas las hago yo sola, sin ayuda de mi equipo. Pero de todos modos las platico muchas veces porque soy muy platicona. Y empezamos por lo general el día, llegan en la mañana y nos preparamos un café, nos sentamos a platicar y estamos platicando de cómo nos fue la semana, el fin de semana. Y la verdad es que como toda buena mexicana, en cuanto se me va la formalidad muy rápido. O sea, en cuanto me empiezo a sentir en confianza con la gente, les acabo contando de todo, y con mi equipo así es. O sea, tengo la fortuna de haber encontrado a 4 personas muy, muy valiosas que, además de que trabajamos bien juntas, nos hemos vuelto amigas. Y para mí esa parte del proceso, esa parte del día, de la rutina, el estar sentadas platicándonos nuestros sueños o qué hicimos el fin de semana, es muy, muy enriquecedora para mí, porque muchas veces es en ese proceso que me empiezan ya sea a salir más ideas o que empiezo a tener más claras las ideas. Como decía, a veces ya pinté una cosa, pero todavía no tengo muy claro. Sé que tenía esta idea pegada, pero todavía no entiendo. Y luego ya terminamos la pintura ya se embaló y ya se fue, ya está en el tamaño, y estoy tomando el café en la mañana con una de mis asistentes en Berlín y estamos hablando del antro y me cae el 20 lo mucho que se parece mi vida nocturna a esta pintura mira, nunca lo había pensado, que tengo esto en común con este personaje que retraté. Entonces es mucha comunicación, pero sobre todo mucha confianza, mucha calidez humana. La verdad es que aprecio muchísimo al equipo y no me imagino cómo... No he tenido la experiencia de trabajar con gente con la que no me lleve bien, o sea, con la que no tenga ese tipo de comunicación. Supongo que no podría. Digo, no sé, afortunadamente no lo he tenido que hacer, pero sí, no me imagino cómo sería trabajar con alguien que no me entiende mi sentido del humor, o con quien no nos
caemos aunque sea un poquito bien. Digo un poquito porque seguramente al resto del equipo muchas veces no les caigo nada bien. Pero a veces los hago reír. Pues supongo, espero que se agradezca. No sé si respondí tu pregunta, la verdad. Pero, gracias. ¿Alguien más quiere decir? Hola, Manuela, soy Isaac. Te iba a preguntar de un show que vi en la Galería Carlos y Chicago en 2022, que me gustó mucho cuando lo vi, que se titula Ancestry, y son varias pinturas de como dinosaurios, ¿no? Y pues me vino mucho a la cabeza ahorita porque, o sea, cuando las vi se me hicieron muy bellas y como en mi mente yo veía como 3 niños juntos, 3 amigos juntos, o como en la que están 2 dinosaurios que no sé qué sean, que tienen como cuellos muy largos y están como totalmente geométricos, y solo quería saber más sobre qué pensaste como antes y después de esas piezas. Gracias. Esa serie tiene la particularidad, bueno, no la particularidad, pero creo que es una de mis series más conceptuales hasta ahora. Por lo general no tengo un concepto en el sentido, vamos, no soy de esos artistas que dice quiero hacer obra acerca de el aburrimiento. Y entonces se empiezan a pensar así, ¿cómo hacer obra acerca del aburrimiento? No, al contrario, más bien me viene a la idea, lo que decía, o sea, me viene una idea a la cabeza y no entiendo por qué, y después entiendo, ok, era por esto, y sí, ok, pues sí, me checa y tiene que ver con esta otra pintura y con esta otra pintura. Esa de Ancestry sí tenía un concepto de dinosaurios con plumas, ¿sí? Pero yo quería que fueran más allá de dinosaurios con plumas, quería que fuera quería que fuera el absurdo de dinosaurios afeminados, digamos. Porque se me hacía un poco, o sea, se me hace terrible, la verdad, pero también se me hace un poco chusco que durante casi toda mi vida, al menos durante casi toda mi vida, cuando todavía podía ver, los dinosaurios que veía en la cultura pop e incluso en medios científicos muchas veces no tenían plumas, pero se sabe desde los 70s que muchos dinosaurios tenían plumas y que de aspecto y de comportamiento eran mucho más como aves que como reptiles. Y sin embargo en Discovery Channel y en Jurassic Park y en los juguetes de las películas de Jurassic Park y todo, no ves al Velociraptor con plumas. ¿Y por qué? Si lo piensas, tiene que ver con unos estándares de género impuestos. Los dinosaurios como producto comercial, no como objeto científico, sino como producto comercial, es decir, películas de dinosaurios, juguetes de dinosaurios, una playera con una ilustración de un dinosaurio, son en general, se los venden a hombres, a niños, hombres y a adolescentes, hombres. Y las características que asociamos con los reptiles y con animales depredadores son muy distintas de la mayoría de las características que asociamos con las aves. Las aves son más delicadas, son más pequeñas en general, son
frágiles, las plumas son frágiles, son llamativas, son ostentosas, son chillantes, cantan y hacen ruido y bailan, y etcétera, etcétera. Y se me hace absurdo. Se me hace absurdo que tengamos esos estándares entre nosotros, la raza humana. Todavía más absurdo que le pongamos esos estándares a animales, y a animales que ni siquiera están aquí para... O sea, ni siquiera los estamos viendo. Entonces se me hizo así como... Voy a hacer una broma, una exposición. A partir de esta broma vamos a hacer dinosaurios que, en lugar de ser masculinizados, vamos a feminizar a estos dinosaurios. Y se me ocurrió esta idea de que estos son ancestros nuestros. Esta es una de mis series, yo diría, más LGBT. Aunque no estrictamente LGBT, me gustaría pensar que le habla a todo el mundo. Todo el mundo tiene algo de pluma. Y quise darles, muchos de ellos tienen cultura pop. Hay 2 dinosaurios David Bowie en la serie, hay un dinosaurio Siouxsie, hay estos dinosaurios que parecen grullas japonesas, un dinosaurio que quise que se pareciera a Twiggy, la modelo de los 60s, 70s. Vamos, como que jugar un poco con los dinosaurios como icono de la cultura pop. Y pues sí, esa era como que la distinción, que para esta serie sí había un concepto a seguir. Fue interesante. No es lo que más me acomoda, no me gusta mucho tener un tema porque me limita, pero fue interesante. No sé si te respondí la pregunta. Sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario? ¿Nada más? ¿No? ¿Listos? Creo que ya acabamos. Creo que concluimos con las preguntas. Muchísimas gracias, Manuela. Muchas gracias por tus palabras el día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. El próximo miércoles nos vemos otra vez en Miércoles de Sombra. Buenas noches.